on the phone. Hello, 12-year-olds. This is Teacher Carol, and today I'm going to explain how to answer 3 questions based on a conversation between 2 people who speak on the phone. Okay? On the phone means al teléfono. Okay? Es cuando hablamos por el teléfono. These are the 3 questions that we are going to need to do this exercise. Who is calling? Who would the caller like to speak to? And what message did he leave? Okay? So, who is calling? Sabemos que who significa quién. Who is calling? Call es llamar. Who is calling sería quién está llamando. ¿Quién es la persona que está llamando? Who would the caller like to speak to? Okay, the caller es esta persona de la primera. Respuesta, es la persona que llama. Like to speak to. ¿Con quién esta persona quiere hablar? Speak to. ¿Con quién quiere hablar? And what message did he leave? What is the message that this person is leaving? A veces cuando llamamos a una casa o a una oficina no está la persona, pero le podemos dejar un mensaje, ¿ok? Entonces de esto se trata. This is the conversation. Hello, Tom speaking. Hi, Tom. This is Mary. Is your brother in? No, he's at the cinema. Can I take a message? Yes. Could you tell him to call me back, please? Sure. Thanks. Bye. Bye. Ok, en esta conversación nos va a interesar las primeras 4 líneas de información. Este ejercicio lo vamos a utilizar para 2 tipos de trabajos en este trabajo asincrónico. Uno es que ustedes lean la conversación y contesten las preguntas, y el otro es que escuchen la conversación y contesten las preguntas. Así que es muy importante comprenderlo bien. Esta de acá dice, hello, Tom speaking. Ok, Tom contestó a una llamada que estaba entrando a su casa y dice, Tom speaking. Y alguien le dice, hi, Tom. This is Mary. Is your brother in? ¿Está tu hermano? Whose brother? Tom's brother. ¿Verdad? Mary le está preguntando por your brother a Tom. No, he's at the cinema. Can I take a message? ¿Puedo dejarle o tomar un mensaje? Y esta persona que es Mary, le dice, yes. Could you tell him to call me back, please? El mensaje es básicamente, tell him to call me back, please. Call me back, ¿era call? Llamar. Call me back es llámame de vuelta, ¿ok? O si me puede devolver la llamada, por favor. All right? Okay, good. Now, based on the previous conversation, try to answer these questions. Who is calling? ¿Se acuerdan de la conversación? Vamos a devolvernos. Who is calling? ¿Quién se acuerda de esta pregunta? Who is calling es quién llama. Viendo esta conversación vamos a ver. Who is calling? Tom or Mary? Tenemos 2 nombres, Tom and Mary. ¿Quién es la persona que está llamando? Yes, Mary. Mary es la que llama porque vean acá donde dice, hi Tom, this is Mary. Is your brother in? Mary se está presentando y preguntando por el hermano de Tom. Who would the caller like to speak to?
¿Quién se acuerda de esta pregunta? Who would the caller like to speak to? Speak to, ¿qué era? ¿Con quién quiere hablar esta persona que llamó? The caller. Very good. Tom's brother. Tom's brother. Si nos devolvemos, vemos que acá Mary dice que quiere hablar con the brother of Tom. Es importante que no me pongan, por ejemplo, si fuera este el ejercicio, que me pongan brother, porque yo no sé de cuál cuál hermano se están refiriendo, ¿verdad? Y puede ser que alguien me dijera otra respuesta, entonces es importante aclarar que es Tom's brother. What message did she leave? En este caso es Mary la que está llamando, entonces vamos a usar she. Very good. Call Mary back, please. O podemos tomarlo igual a como estaba en el texto, que si nos devolvemos, veríamos que dice tell him to call me back. ¿Verdad? Muy bien. Okay, guys, this is all for today. Now, let's do it.